Hola, mi nombre es Patricia Montalva y hoy voy a presentar sobre la mutilación genital femenina, centrándome en lo que ocurre en Egipto. Bueno, este tema es bastante fuerte, pero es bastante relevante para comprender cómo la cultura puede llegar a decidir sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Esta práctica afecta a millones de niñas y a adolescentes y persiste a pesar de estar prohibida por ley desde el año 2007. ¿Por qué es relevante para la psicología o para nuestro curso? ¿No? Porque la sexualidad no es algo solamente biológico, sino que se aprende y se va regulando desde la cultura. Acá podemos ver que las tradiciones y las creencias pueden llegar a decidir lo que se hace con el cuerpo de las chicas, especialmente las niñas y adolescentes, limitando así toda su autonomía y estudiar esta práctica nos va a permitir identificar desigualdades de género y violencias que, como en este caso, están normalizadas y que a veces ni siquiera se cuestionan, a pesar de que producen mucho daño físico y emocional. Bueno, el objetivo general es describir el caso de la mutilación genital femenina en Egipto y analizarlo de una mirada de género y de derechos humanos. Por eso nos enfocamos en el contexto sociocultural, las consecuencias físicas y psicológicas y reflexionar sobre cómo afecta la construcción de la sexualidad femenina. En cuanto a qué es este tipo de mutilación y dónde ocurre, podemos decir que esto consiste en cortar o modificar los genitales femeninos sin que exista ninguna razón médica para ello. Evidentemente no tiene ningún beneficio para la salud y por el contrario provoca graves consecuencias físicas y psicológicas a lo largo de toda la vida de las personas, efectivamente mujeres. En Egipto, más del 85% de las niñas, adolescentes y mujeres han pasado por esta práctica, lo que muestra que en muchos contextos la tradición sigue teniendo más peso que la ley que la prohíbe. Em, ¿Dónde está el problema? A ver, vamos a ver el contexto. Estamos en Egipto, que es un país en África, donde este tipo de mutilación, como ya se dijo, está prohibida desde el año 2007. Sin embargo, a pesar de esta prohibición, la práctica sigue siendo muy frecuente. Es importante aclarar que esta práctica no tiene un origen religioso, ya que no aparece en el Corán. Eh, Más bien se está sosteniendo como una tradición cultural profundamente arraigada, que define lo que se entiende por una buena feminidad, asociada a la pureza y a la obediencia. En muchas comunidades, una mujer que no ha pasado por esta práctica puede ser rechazada socialmente o considerada inadecuada incluso para el matrimonio. Por eso, más que una decisión individual, se trata de una fuerte presión social y familiar que se mantiene dentro de un sistema patriarcal donde el cuerpo femenino es controlado en nombre del honor familiar. Eh, el problema afecta solamente a mujeres, sobre todo niñas y adolescentes, ya donde la sexualidad femenina es regulada desde la infancia, ya que se les enseña desde pequeñas que debe ser controlada, lo que deja claro que en su cultura el cuerpo femenino no es propio, sino prácticamente un mandato social. Y esto nos conecta directamente con la sexualidad humana como construcción social, porque vemos cómo la identidad femenina se define a través de la obediencia y del silencio. No hay posibilidad de decir porque son otros quienes definen lo que significa ser mujer. ¿Quiénes deciden y por qué deciden? Bueno, deciden principalmente por un tema de tradición cultural, ¿ya? Y generalmente esta decisión la toman las madres, las abuelas, parteras tradicionales, líderes religiosos. Incluso hoy se ha visto un aumento de personal de salud que la realiza para que sea menos peligrosa. Y esto lo ha hecho la Organización Mundial de la Salud desde el año 2023. También se intenta obviamente ser más segura, pero sigue siendo una vulneración muy grave, ya que las niñas tienen más o menos entre 9 y 13 años, aprox, y por tanto no tienen voz, ni siquiera saben lo que significa, no entienden. El poder está completamente concentrado en los adultos, lo cual esto refleja un adultocentrismo y un patriarcado.
Así que, como ya se dijo, la buena femenina se asocia a la pureza y a la obediencia, y la decisión se toma en honor de la familia. Em, en cuanto a los lugares en los cuales se realiza, hay una diferencia. Si bien los porcentajes son muy altos en Egipto, hay diferencias entre lo rural y lo urbano. Lo urbano se asocia a mayor educación y lo rural a menos educación y estar más expuesta a las tradiciones. Por lo tanto, vemos que en lo rural tenemos un 93% de mutilación versus lo urbano un 77%, lo cual, como ya dije, tiene mucho que ver con la educación, con la información que puedan tener y con el negarse a este tipo de procedimiento. Las consecuencias físicas y psicológicas de esta especie de rito sí tiene consecuencias. Hay daños que acompañan a las mujeres por toda la vida, como son dolor crónico, infecciones, complicaciones de parto, disfunciones sexuales, tenerle miedo al deseo, vergüenza de su propio cuerpo. Algo que igual impacta mucho es que eh, las personas sienten que las personas que, vale la redundancia, que las personas que debieran cuidarle, que son sus madres, su abuela, su familia, son los que los dañan. Por lo tanto, eh, evidentemente se pierde el vínculo de confianza entre la familia y la persona que ha sido mutilada. ¿Ya? Y hay que decirlo que muchas veces esta práctica produce muerte. Muchas niñas fallecen y simplemente no quedan registradas. Entonces, más allá del cuerpo físico, acá hay un cuerpo marcado simbólicamente, que queda grabado como un lugar donde se ejerce control y donde se aprende el dolor. Para nosotros puede parecer como muy imposible justificar algo así, pero en sus comunidades se vive como una obligación. Y es ahí donde la violencia se ve un poco camuflada como tradición. Aunque puede parecer un tema lejano, como ya lo dijimos, este tipo de mutilación sigue afectando hoy a millones de niñas y adolescentes en Egipto y también en otros países de la zona. Y esto nos muestra cómo la cultura puede seguir sobre el cuerpo femenino, incluso como dijimos por encima de la ley, la salud y los derechos humanos. Y lo que está en juego no es solo la salud física, sino también el derecho al placer, a la autonomía y a vivir la sexualidad como parte de la vida, como algo natural. Por eso pensamos o pienso que es fundamental analizar este caso desde la psicología y desde los derechos humanos. En esta parte del trabajo vamos a analizar la mutilación genital femenina desde la mirada de Michel Foucault, ya que su teoría nos permite comprender cómo el poder actúa sobre los cuerpos y la sexualidad. Para Foucault, la sexualidad no es algo natural ni solo biológico, sino que está regulada por normas, discursos e instituciones sociales, como la familia, la religión, la cultura, y a través de ellas se define qué cuerpos y conductas son consideradas normales. Desde este punto de vista, el cuerpo femenino no es solo individual, sino que es disciplinado socialmente para cumplir ciertos mandatos sociales. Eh, si aplicamos este caso específico, ¿no es cierto?, a la teoría de Foucault, eh, en Egipto podemos ver que esta práctica funciona como una forma de control del cuerpo y del deseo femenino. Este tipo de mutilación no solo modifica físicamente el cuerpo, sino que también regula la sexualidad desde la infancia, definiendo qué tipo de placer es aceptable o más bien cuál debe ser negado. En este contexto, la mujer correcta es aquella que no disfruta su sexualidad, que se ajusta a los mandatos de pureza y obediencia. El cuerpo femenino deja de ser un espacio personal y se convierte en un territorio social, por decirlo de alguna forma, que está vigilado por la comunidad y por la familia. Y negarse a esta práctica implica deshonra, rechazo y sanción social, lo que refuerza la idea de que el poder no solo se ejerce desde arriba, sino que se vincula en las relaciones cotidianas, tal como lo dice Foucault, moldeando identidades y comportamientos. Bien tremendo. Bueno, la crítica que le hacemos a Michel Foucault es que, si bien nos ayuda a entender el poder, cómo regula la sexualidad y disciplina el cuerpo,
también tiene limitaciones bastante importantes. Por ejemplo, no aborda el trauma emocional ni el sufrimiento subjetivo que deja esta práctica en las mujeres. Tampoco considera la dependencia económica ni el miedo a perder el apoyo familiar, que son factores claves para entender por qué muchas mujeres o adolescentes no pueden resistirse, independiente incluso de que sean unas personas muy educadas. Además, no contempla el riesgo real de sanción social que puede derivar en un rechazo, humillación o pérdida de oportunidades. Por eso creo que es necesario complementar este análisis con enfoques feministas y de derechos humanos que sí reconocen el dolor, la desigualdad y la necesidad de transformar estas prácticas desde adentro, con respeto y con justicia. Las propuestas de intervención comunitaria que se plantean tienen que ser éticas, realistas y respetuosas del contexto. En primer lugar, creo que el diálogo debe surgir desde las propias comunidades, liderado por mujeres egipcias que conocen su realidad y sus redes. De hecho, en el año 2015 hubo mucha manifestación en contra de este tipo de mutilación por mujeres feministas, por grupos que están en contra de esta situación y bueno, fueron acallados rápidamente por el Estado. Así que el Estado, si bien lo prohíbe, también hace vista gorda de esta situación. Y evidentemente ofrecer acompañamiento psicológico que sea más bien intercultural, que considere el trauma, la identidad y la pertenencia cultural. Y también formar profesionales en género y derechos humanos que permita evitar que la práctica sea medicalizada o se normalice desde el sistema de salud. Y obviamente apoyar movimientos locales como el Egyptian Center for Women's Rights es clave. Es un movimiento feminista en contra totalmente de este tipo de prácticas, porque como ya dije, el cambio no puede imponerse desde afuera, sino que debe surgir de sus voces, de sus luchas y de sus decisiones. El rol del psicólogo en este contexto no es imponer ideas externas, sino acompañar a las comunidades en sus propios procesos de cambio y ayudar a que las mujeres puedan hablar sobre lo que han vivido, reconocer las violencias que muchas veces se ven como normales y apoyar espacios donde puedan tomar decisiones sobre sus cuerpos y su bienestar. Como futuros psicólogos, profesionales, necesitamos actuar con respeto, sensibilidad y cuidado, entendiendo que cada comunidad tiene su historia y sus valores, sus formas de ver las cosas y de enfrentar el dolor. Entonces nuestro trabajo no es juzgar, es estar presente, escuchar y apoyar. Eh, por otra parte, como reflexión ya final, puedo decir que en nuestro país los derechos de las mujeres han sido reconocidos de forma gradual. Ha sido un proceso lento, pero hemos avanzado hacia una mayor autonomía y respeto por el cuerpo femenino. Desde esta mirada occidental, la mutilación genital femenina puede parecernos algo de otro mundo, incomprensible. Sin embargo, para millones de niñas y mujeres en Egipto y otros países, esta práctica sigue siendo una realidad cotidiana que marca sus cuerpos y sus vidas por siempre. Como dije, la sexualidad hoy se entiende como una parte central de la vida, que incluye el placer, la identidad, el vínculo con otros y la libertad para decidir sobre el propio cuerpo. Entonces, al analizar este tipo de mutilación, queda en evidencia lo lejos que están muchas niñas y mujeres de poder vivir esa sexualidad como un derecho. Aquí la sexualidad no es una decisión personal, sino algo controlado por la familia, la comunidad y una tradición que asocia, como ya se dijo, la buena feminidad con la obediencia y la negación del deseo. Entonces, nuestro rol no es juzgar, como dije, ni imponer miradas externas, sino acompañar con respeto y sensibilidad. Visibilizar estas violencias que están normalizadas y apoyar procesos locales que promuevan autonomía y bienestar. Por eso, más que ver esta realidad como algo lejano, tenemos que invitarnos a analizar con una reflexión ética y profesional. Y es preguntarnos cómo acompañamos a estas niñas, adolescentes y mujeres para que puedan vivir su sexualidad como un derecho y no culturalmente impuesto. Muchas gracias.